Nos visita en esta 43 edición de la Feria del Libro Esteban Rodrigo. Esteban Rodrigo es una persona sobradamente conocida en las redes sociales, un gran impulsor de este sistema de comunicación y ha pasado por la Feria del Libro para dar puntual información de todo lo que está aconteciendo. Esteban, bienvenido. Muchas ¿Lees gracias. alguna cosa Bien hallado. más que tweets? Sí, por supuesto. Los tweets son parte de mi trabajo diario, pero lógicamente para poder aportar contenidos que sean relevantes, lo primero que tienes que hacer es intentar adquirirlos de otras fuentes y después de haberlos analizado o comprendido, pues compartir aquello que sea la experiencia que tienes como ellos. Las redes, lo básico es tener experiencia de usuario y un lector tiene muchas experiencias de usuario. Hablando de esa experiencia de usuario en cuanto al lector, ¿qué papel crees tú que tiene que jugar las redes sociales en cuanto a la promoción lectora? Bueno, yo creo que en estos momentos es básica. Digamos que tenemos una sociedad 0.0 que requiere el libro en papel, tenemos una sociedad 2.0 en la nube que requiere tener el libro digital y ambos son contenidos que de una forma u otra pueden utilizar diversos canales. Lo importante es que podamos distribuir ese concepto de cultura que llegue a todos los miembros de las sociedades, vivas de una forma o vivas de otra, y de alguna manera que enriquezca lo que es el tejido social para que sea relevante de esa cultura, de esa formación y que la gente lo siga consumiendo, de un formato o de otro. El ebook es una realidad. Sí, totalmente. Tenemos la nube, tú la acabas de nombrar. ¿Crees que el aproximarse a todos estos nuevos formatos, estos nuevos soportes, es una cuestión generacional o acabará imponiéndose más rápido de lo que pensamos? Han venido para quedarse igual que las redes sociales y por lo tanto los vamos a tener aquí anclados y vamos a tener dos tipos de personas, claramente. Aquellos que viven fenomenal en la nube, que utilizan los recursos que da la red social como compartir, generar contenido, mostrar esa tolerancia al diálogo, etcétera, que nos da la base de la cultura, y la otra gente que lo vivirá en su soledad, de su libro con él solo, con las páginas enmohecidas, señaladas. Es lo mismo, es que simplemente es utilizar un canal diferente, ¿no? 140 caracteres, es lo que el libro tiene, más de 140 caracteres. Sí. Pero ¿cómo crees tú que debemos utilizarlo? Imaginemos, ¿qué harías tú para promocionar un libro, para animar a la gente a leer a través del tuit? Porque se dice que se está acostumbrando el lector a ser cada vez mucho más sintético y que lee menos. Claro, hay una cosa, es que tú puedes coger un soneto y puedes, para desarrollar una idea, generarle un soneto y emplear cantidad de palabras versiculadas de una determinada forma para extraer en la nube ese mismo concepto. Vale con una frase. Por ejemplo, algo muy escueto. Podríamos decir, estás esperando que pasen cosas y al final lo que pasa es la vida. Te caben 140 caracteres y sin embargo has lanzado un mensaje tremendo. No esperes, besa por ello, cógelo y hazlo realidad ya. Eso, si lo dijera Góngora o lo dijera Quevedo, seguramente requeriría muchísimos párrafos y muchos versículos uno tras otro, perfectamente decasílabos o cualquier otra forma, ¿no? Entonces, la ventaja de esto es que la poesía de Twitter es que te permite en un momento hacer guerrilla y en otro momento dar pasión. Y ambas dos cosas juntas tiene una gran potencia, ¿no? De hecho, ya es impensable los movimientos sociales y las redes sociales. Claro, lo hemos visto hoy mismo, cómo se ha transmitido absolutamente todo lo que es el poder de la red a través de lo que son los pensamientos contra la crisis, contra los recortes, contra un montón de cosas que estamos en estos momentos viviendo. Hay gente que piensa que no tiene más remedio que ocurran así y otra gente que piensa que se puede hacer de otra forma. Pues en el tema de la cultura es lo mismo. Durante mucho tiempo la cultura ha tenido el asedio de los poderes fácticos porque era una forma, un vehículo transmisor de las ideas que estaban en contra de lo que era el statu quo establecido. Realmente ahora la cultura tiene la gran suerte de poder vivir en libertad, de tener una gran expresión y de tener muchísimos medios que no lo pueden acallar las voces. Por eso tenemos las revoluciones sociales basadas o movidas por mucha gente que procede del ámbito de la cultura. Tenemos los países árabes, tenemos muchos casos, ¿no? ¿Crees que eso llegará a controlarse alguna vez? ¿El poder querrá controlarlo? Yo creo que el poder quiere controlarlo, pero ante eso también tenemos la posibilidad de establecimiento de unas leyes que valoren la neutralidad de la red, que sería lo fundamental, el hecho de que exista una revocación de la actual ley SINDE para que los derechos de protección de los creadores sean realidad
pero el derecho a compartir aquello libremente que uno disponga también sea una oportunidad y sea una realidad. Esteban, todo invitado que pasa por la Feria del Libro, como tu caso, que pasa por ese sofá, nos recomienda libros y hablamos de los libros que le han marcado. Empecemos, ¿qué libros nos recomendarías y que se ceñieran al tema de tu especialidad, a las redes sociales? Pues yo ya hablaría básicamente de dos. Uno es, por ejemplo, el último que ha aparecido del grupo de Territorio Creativo, los hermanos Polo, que son Fernando y Juan Luis, que se llama Socialholic. Es algo así como soy alcohólico social o soy perseguidor social. Ese es un libro de referencia porque tiene el know-how total de esa agencia de medios que se llama Territorio Creativo. Ese es uno. El otro, pues que también me encanta, sería el libro de Gardner sobre las inteligencias múltiples. Creo que es la forma de entender la manera en la que la sociedad abierta, la sociedad innovadora, todos somos innovadores en la sociedad, lo que pasa es que algunos no se atreven a dar en blanco, blanco y en botella las cosas, pero es así. Y después de ese libro quizás hablaría uno que me marcó hace ya bastantes años, se llama En busca de la excelencia, que es de Tom Peters. Realmente en una persona que procede del ámbito de la ingeniería pura y dura, dedicarse al tema de la sociología y la sociología de la comunicación, pues es un cambio muy grande. No voy a decir paradigmático para que no se muera un gatito, no, pero es así, ¿no? Y bueno, ahí está básicamente el tema. Todo lo que hago en estos momentos son proyectos de tipo innovador con emprendedores de ámbito social, etcétera. Está el tema de Social Go, está el tema de Social Nest, está el tema de Weekend, está tu Weekend. Muchos temas como por ejemplo Linkostar, donde premiamos a la gente que tiene ideas y que las pone en valor para que la sociedad de alguna forma recoja esa semilla y fructifique de algún modo. Además, todo mundos que son compatibles con el libro, claro, sea en papel todos, o sea digital. Todos. Es que no hay mejor enseñanza que aquella de todas mis mañanas, cuando me levanto a las 6, ir inmediatamente a mi red, sacar de los sitios que tengo señalados como prioritarios aquellos links más relevantes, leerlos, traducirlos, mandarlos enseguida a la nube a través de Twitter, a través de LinkedIn, a través de Facebook, publicarlos en mi muro, grabarme un microvídeo para que la gente vea la intensidad de las ideas que allí se muestran y de esa forma pues desarrollar las cosas que sirvan para la sociedad, que a la sociedad le nutra, que nos hace mucha falta. Y tener en cuenta otra cosa que también predico es tener en cuenta siempre que lo importante es hacer aquello que te sale desde dentro, que si te lo guardas dentro nadie lo va a saber, y si lo pones fuera y lo pones en valor, la gente lo va a agradecer, porque no son tantos los que en estos momentos están aportando valor, son muchos los que están chupando la energía de los demás. Entonces ese es uno de los problemas. Y me aplico a aquello de que no tengas como prioridad al que te tiene como opción. Aquel que me tiene como opción nunca me encuentra. Yo necesito ser prioritario para la gente, porque lo que yo intento transmitir es ideas de solidaridad, colaboración, amor, compartir, toda esa serie de cosas. Nos quedamos con esa frase y además los libros nos hacen libres, pero las redes sociales también nos hacen muy libres. Totalmente. Si no las tuviéramos había que inventarlas. Muchas gracias, Esteban. A ti.